Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana de hoy, domingo 17 de mayo del 2020. Una vez más, con todo el gran deseo en mi corazón de poder compartir esta palabra preciosa que el Señor pues me permite deleitarme en ella y luego compartirla con ustedes. Quisiera pues invitarlos a buscar allá en el libro de los Hechos, en su capítulo 9 y versos 1 al 5, perdón. Y dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a orar. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, me dispongo en tus santas y poderosas manos, Señor, como esa herramienta de precisión a la cual tú en muchas ocasiones has usado, Padre. Reconozco mi incapacidad, mi debilidad humana, Señor, pero confío en la asistencia de tu Espíritu Santo, al cual invoco en este momento, Señor amado, para que en tu nombre, Señor, podamos derribar todo argumento, Señor, que esta palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante y penetrante que una espada de dos filos, llegue al corazón tanto de tu pueblo, la roca inconmovible, así como a aquellos, a todos por igual, que puedan, Señor, llegar a ver pues este mensaje a través de los canales de YouTube. Gracias, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en este momento en mi propia vida y en la de tu pueblo al momento de estar viendo este video. La honra y la gloria sea para el que vive y permanece para siempre, Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, quizá ustedes estarán pensando por qué tanto tiempo. Ya hace 8 días que el pastor pues no sube ningún video. Y créanme, hermanos, no tiene nada que ver con aspectos del costo, ni mucho menos, sino más bien con lo que tantas veces he dicho: no quiero hablar de mi propia carne, puesto que yo, hermanos, como siervo del Señor, también estoy librando mi propia batalla ante esta situación que estamos viviendo. Estoy constantemente meditando en las promesas del Señor, estoy constantemente, amados hermanos y amigos, pendiente del mover espiritual. No solo se trata de ver noticias y de escuchar cuántos infectados hay, sino de no perder de vista pues lo que la palabra del Señor pues nos dice y nos promete, ¿verdad? Especialmente las promesas dichas por el Dios hecho hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, en esta ocasión quisiera meditar en el tema antidios, anticristo y antiespíritu, porque definitivamente uno de los temas que más me ocupa tiempo a través de todo el ministerio que en su misericordia el Señor me ha dado, es el hecho de la gran variante que hay de doctrinas, de la gran variante y variedad de conceptos que se pues manejan a nivel iglesia sobre pues cómo serán los acontecimientos de los últimos días. Y hoy pues no faltan
temas en los canales de YouTube donde pueden encontrar mensajes desde que pues de un momento a otro el Señor aparece en las nubes, que es una verdad inmanente en la fe del cristiano, así como que pues todo este tema de la vacunación mundial contra el supuesto coronavirus y la posibilidad de que a través de esa vacuna seamos pues preparados ya para ser identificados, es decir, en cierta forma pues el sello que Apocalipsis dice que es el sello representativo de la bestia. Entonces, me preocupa mucho porque tal como hace algunas semanas atrás, pues en uno de los mensajes que logramos eh, proporcionar a todos los hermanos de la iglesia y luego pues a todo aquel que lo quiera ver, mencionábamos pues las distintas opiniones que se ciernen en el ambiente y que son peligrosas y que son realmente alarmantes, al menos para mí, por supuesto, ¿no? Entonces, hoy en día, pues han pasado los días, las semanas y los meses desde que se le prohibió a la iglesia reunirse y estamos en esa disyuntiva, amados hermanos, de hasta dónde el obedecer a los hombres, pues tiene bíblicamente un contraste respecto al obedecer a Dios antes que a los hombres. Eh, pues es un dilema muy grande y por eso es que tratando de entender cómo es que hay cristianos que tienen pues el privilegio de como pastores estar al frente de grandes congregaciones, de grandes membresías, y simplemente dejan evidencia clara de su temor a la situación, de su poco aporte a las circunstancias, de su no pronunciamiento a las situaciones que estamos viviendo. Entonces, todo esto ha sido, hermanos y amigos, pues un tema de mucha preocupación para su servidor, aunque usted diga, no, pues, no, si él anda paseando, él anda huyendo de algunas realidades y pues la verdad es que eventualmente pues buscamos no ser afectados por lo menos en lo espiritual y luego en lo emocional por toda esta vorágine de circunstancias que pues nadie escapa a pensar qué está pasando, ¿verdad? Sobre todo cómo los gobiernos, porque no solo es en Guatemala, es en el mundo entero, están de alguna manera atentando contra la salud física y emocional del ser humano en general. Pero la iglesia permanece un tanto esquiva ante la situación. Y en mi caso no estoy pues subiendo un mensaje de protesta contra el gobierno en calidad de rebelde ni desobediente como alguno de los que ha visto los videos me compartió el otro día. No se trata de ser desobediente, externar una opinión, expresar lo que en cuanto a nuestra fe nos mueve, pues no tiene nada que ver con la desobediencia. Por supuesto, los versículos que leímos van a dejar más que claro en qué posición estamos, hacia dónde vamos, a quién le creemos, en quién confiamos y cuáles obviamente serán los resultados. Entonces, la verdad es que a veces no es tan fácil, amados hermanos y amigos, no es tan fácil como parece entender las artimañas del enemigo cuando a perseguir a la iglesia o de perseguir a la iglesia se trata. Pues él es capaz de usar cualquier medio, cualquier situación o condición de la vida de la iglesia para poderla atacar y pues desvirtuar ahí sí que sus atributos y reducirlos a casi nada como lo han hecho últimamente. Recuerdo hace algunos días cuando yo me pronunciaba con un mensaje cuyo título era servicios no esenciales, en los que yo pues abiertamente
me definí como un pastor indignado al haberse pues relegado a la iglesia, ni más ni menos que a la iglesia, la entidad que pues en los escritos del Nuevo Testamento se le describe como aquella en la que Jesús ha depositado su gloria, su poder, su autoridad, y a ella se le ve como un servicio no esencial. Entonces, claro, yo me indigno porque yo sí lo entiendo. Todos aquellos que me van a ver, no es que los esté tildando de tontos, pero igual la ignorancia es un mal grave, es realmente desastrosa la vida de una persona que teniendo la facilidad de estudiar la palabra y meditar en ella, simplemente se deja llevar por los sentimientos de la carne. Así que como quiera que sea, pues déjeme decirle que Satanás se está moviendo de una manera muy, muy poderosa y muy espectacular. Al menos para mí, no escapo a pensar en determinados momentos del día, sobre todo cuando veo algunas noticias, cuando las autoridades se pronuncian sobre el avance de la enfermedad. No escapo a pensar que esto es un show, que es un espectáculo, que estamos siendo atemorizados. Sí, la iglesia, la poderosa, la que está por sobre todo, está atemorizada, está entre otras cosas, pues ya en una figura más clara, pues sometida a la vergüenza de su impotencia ante las leyes de los hombres. Pero poderoso nuestro Dios para que, pues después de lidiar con este tema y tratar de comunicarlo de la mejor manera a sus corazones, a su mente, a su alma, pues usted, hermano, se pronuncia en adoración, alabanza y clamor auténtico a Dios. Cuando recién inició este problema, el señor presidente invitó a las iglesias a un ayuno, a una oración, y luego pues hace unos días cuando se nos impuso pues este confinamiento total, imprevisto, sin avisos previos, pues nos volvió a invitar a ayunar y a orar por un proyecto que estoy seguro que muchos ni siquiera pues están pendientes de qué es lo que hay detrás de todo esto. Pero la verdad pues es que miremos qué nos dice la palabra, porque es lo más seguro que tenemos. Usted y yo, amado hermano, amigo, nos podemos equivocar, eso está claro. Y más cuando no estamos realmente inmersos en la verdad de Dios, cuando nuestra verdadera comunión con Dios no se manifiesta en nuestra manera de entender y de actuar respecto a las circunstancias que vivimos. Pero bien, les decía entonces que pues la iglesia, la institución, la única a la que Dios ha equipado para pues predicar un mensaje de salvación, de vida eterna, de salvación de las almas, no de los cuerpos, porque la palabra advierte que esta carne no puede heredar la vida eterna, eso está claro. Si alguien quiere llevarse su cuerpecito al cielo y sus cositas, sus ahorros, pues está perdiendo su tiempo. Y por supuesto, es evidente que mucha gente está evitando los riesgos, no quiere morir todavía, no quiere experimentar la pena, la preocupación y menos la enfermedad. Los que de verdad amamos a Dios sabemos que estas circunstancias son las que más nos pueden acercar a Dios. Digo, los problemas en los que realmente ya no hayan esperanzas humanas, que ya no haya medicina, que ya no haya alimento, que ya no haya... Eso es lo que realmente nos acerca al Señor. Pero bien, encontramos en los versículos que hemos leído, pues una experiencia que en este momento es inmejorable para poder tratar la problemática que vivimos. Encontramos a un hombre que, por supuesto, ¿verdad?, posteriormente llegó a ser un líder muy importante, el escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, un hombre a quien en su conversión Dios le dotó de los recursos espirituales más excelentes hasta ese momento para poder ser el portador de esas buenas nuevas de salvación. Pero previo a ello encontramos a un hombre
como los que vemos todos los días hoy en día, tratando de proteger a la población, tratando de evitar una catástrofe, tratando de sublimar sus acciones, ¿verdad? Y por ello es que es importante iniciar con el versículo 1 a manera textual. La palabra del Señor dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, contra los discípulos del Señor. Dice que vino al sumo sacerdote y le pidió autoridad, ¿verdad? Le pidió recursos legales para poder efectuar pues lo que más adelante vamos a entender que era una acción anti contra Dios, no contra el hombre, es contra Dios, contra el plan de Dios, contra el propósito de Dios, de manera que le anticipo, la iglesia no es una invención humana, al menos en mi caso no lo puedo entender de esa manera. Yo no soy un pastor llamado por sí solo. Ahora tal vez aquellos que me han criticado sabrán que en algún momento, al igual que este mismo apóstol Pablo, no he querido ser pues estorbo ni carga para algunos de los que pues piensan que pues yo no me dedico al 100% a la obra, pero realmente pues en parte podría ser que debería de hacerlo, aunque si algunos laceran y mutilan la fe de hombres como yo, son aquellos que pues piden que los siervos del Señor estemos al 100% en la iglesia, pero ellos no están dispuestos a someterse, a sujetarse, porque no son capaces en su espiritualidad de ver las consecuencias. Entonces, estos versículos, volviendo al punto, nos muestran una situación realmente complicada, difícil para la mente humana, para la mente natural, para la mente común. Dejemos por un ratito todo lo que usted como cristiano, hermano, ya conoce de Pablo, ¿verdad? Dejemos a ese Pablo que mostró posterior a su conversión una humildad extraordinaria, una fe inquebrantable. Miremoslo como un hombre confundido, como pudieran muchos cristianos hoy en día estar tratando, según ellos, de defender la vida humana, pero lo más probable es que podrían estar yendo en contra de Dios, en contra de su iglesia, a lo cual el Señor tuvo que decirle a Pablo, es contra mí que estás, es a mí al que tú persigues. No estás persiguiendo a hombres o mujeres que los vas a amedrentar con una carta que te autoriza como autoridad, valga la redundancia, a hacer lo que tú quieras. No es a los hombres, a las mujeres, a las que, como he visto algunos videos, les han ido a interrumpir su oración, el clamor, esa capacidad que Dios le dio a sus hijos de poderse comunicar con Él en esa profunda fe que les ayuda a mantenerse fieles a los mandamientos de Dios. Caso contrario a lo que sabemos que sí se está permitiendo, ¿verdad? En otros contextos de la vida de cualquier país, como es el consumo de marihuana en los Estados Unidos, donde hay almacenes o qué sé yo, depósitos, llámese como quiera, pero donde lo venden, pues, ya no solo de una manera que tampoco la estoy justificando, de una manera terapéutica, sino de una manera, dicen ellos, recreacional, es decir, para divertirse, ¿no? Esos lugares están abiertos, ahí esos nunca han estado limitados, son servicios esenciales, ¿verdad? La gente tiene que divertirse, como los expendios de alcohol, eso sí, limitados por las horas, pero eso sí, llévate el camión entero si quieres. Sin embargo, la iglesia perseguida, la iglesia que se le puede tildar de cobradora de diezmos, se le puede tildar de pastores pues aprovechados y como usted quiera, pero es la iglesia, esa era la iglesia que cuando Pedro amonestó a Ananías y a Zafira, pues se quedó un gran
problema emocional en los que seguían a Jesús, ¿verdad? Usted se puede imaginar después de que esta pareja murió, cuán difícil fue entender el por qué era tan delicado, pues, el servirle al Señor. Pero esos conceptos poco a poco el enemigo, como dije al principio, los ha ido atenuando con sus elaborados ataques, con su elaborada persecución a la obra del Señor. Entonces, volviendo a Pablo, nos encontramos nuevamente que aquellas cartas le dieron la facultad para traer a cualquiera que se llamase cristiano ante los tribunales, obviamente de los hombres, de hombres que no dudo que hoy en el organismo judicial de nuestro país hayan jueces cristianos, pero que tampoco dudo que se van a someter más al código de leyes civiles y penales de nuestro país más que a la palabra del Señor. Eso es obvio. Entonces, razonar en base a la justicia de Dios para ellos, aun cuando sean cristianos, no va a ser algo posible porque la misma ley terrenal se los impide. De cualquier manera, pues quiero pues enfatizar este punto, porque sí, véanme como alguien rebelde, alguien indignado, no me importa. La verdad es que esta es la palabra del Señor y el que la trate de interpretar de otra manera, pues lo siento, tal vez yo no sea muy, no tenga un lenguaje, un vocabulario exquisito, no tenga los títulos que muchos quisieran que tuviera para poder ser aceptado, no tengo un programa de televisión, nunca me he dado a la tarea de grabar videos para expandirlos ni para ganar fama, como lo he dicho tantas veces. Pero esta es la verdad del Señor. Ninguna versión de la Biblia, por viciada que esté, porque las hay, se lo advierto, puede negar que la experiencia de Pablo delante de Jesús es la misma, ayer, hoy y siempre, para los hombres que a veces, cegados por sus intereses personales, por deseos de fama, por su, como decía alguien ayer en un video, por su narcisismo, ¿verdad? Quieren dejar plasmadas sus capacidades humanas y de esa manera obviar la voluntad del Señor y pues ir en contra de Dios. Más adelante nosotros conocemos que la calidad educativa de Pablo era de primer nivel. Pues los estudiosos han logrado descubrir lo importante que era estudiar en la escuela de Gamaliel. Era un privilegio al cual se podía acceder a través de los recursos, como ocurre hoy en las diferentes universidades, ¿verdad? Hay calidades de universidades y calidad de educación. Pues más adelante se deja ver que Pablo estudió, dice, a los pies de Gamaliel. Y eso le califica como una persona muy intelectual, como un hombre que aparentemente estaba bien convencido de lo que estaba haciendo. Era un hombre muy intelectual y por lo tanto no había duda de que lo que él quería hacer pues era lo mejor, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar cuando él se presentó ante el concilio en Jerusalén y les dijo, bueno, miren, yo voy a ir a capturar cristianos, voy a ir a buscar herejes, voy a ir a buscar rebeldes, desobedientes, aquellos que no entienden que pues nos podríamos meter en problemas con el imperio romano, ¿verdad? En el que dicho sea de paso, yo también soy ciudadano, ¿no? Entonces, es interesante todo esto, todo este contexto, analizarlo a profundidad y darnos cuenta en qué calidad emocional llega Pablo a este momento. Dice entonces, mas yendo por el camino. Oiga esto, amado hermano y amigo, mas yendo por el camino. Me encantan estas palabras porque, no sé a usted, pero a mí me dejan ver como que Pablo iba muy seguro de lo que iba a hacer, como que él no estaba equivocado en nada. ¿Le parece familiar, hermano? ¿Le parece familiar las palabras de nuestro presidente, verdad? Yo sé lo que estoy haciendo y lo hago por el bien, ¿verdad? Sí, las iglesias están cerradas por el bien de quién. Pero bueno, entonces dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente,
de repente, cuando los perseguidores menos lo piensan, cuando los perseguidores menos lo esperan. Entonces, aquel Dios al que yo estoy adorando, al que yo le estoy confiando, le estoy poniendo toda mi fe y toda mi confianza, va a actuar, va a actuar. Y como dice la palabra del Señor, amados hermanos, allá en Malaquías, que los que temían a Dios se reunieron y buscaron al Señor. Y cuando Dios actuó, dice que hizo diferencia entre los que le creen a Dios y le sirven a Dios y los que no le sirven. En eso estamos confiando, no en que realmente nosotros seamos personas incautas y que seamos personas sin sentimientos y que no estemos embarcados en un proyecto de ayuda material, en tener un centro de acopio como algunas mega iglesias para demostrar que con eso amamos a la gente. La palabra está repleta de mensajes antivida material a cambio de vida espiritual. Pero eso muchos de los teólogos de nuestro tiempo no lo entienden. Prefieren falsear las Biblias y elaborar otras versiones que se acomoden, ¿verdad?, a sus gustos. Pero esta palabra no la va a cambiar nadie. Aquí está, es la misma, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mas yendo por el camino aconteció, sucedió. ¿Sucedió qué? Sucedió lo que Dios en su sola potestad tiene. Ocurrió lo que tenía que ocurrir, lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido defender a su pueblo, Dios ha prometido guardar a su pueblo, cuando así fuera necesario guardarlo físicamente. Pero, ¿quién puede negar que Dios ha guardado a su pueblo de la muerte eterna? La mayor promesa de Dios a través del Evangelio de Jesucristo es salvación y vida eterna del alma, no del cuerpo. Del alma, no del cuerpo. Yo sé que usted estará pensando, este pastor como que se quiere morir. No me quiero morir. No estoy pensando en el suicidio. Sé que esta vida no promete nada. Sé que este mundo está podrido y no tiene cura. Porque si así fuera, Jesús lo hubiera dicho. Él dijo, me voy porque voy a ir a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si la vida estuviera en esta tierra, en las cualidades que nosotros pensamos, pues ya Jesús hubiera enviado la forma de purificar esta tierra, de mejorarla, de volverla más habitable, con una calidad de vida lo suficientemente adecuada para que sus hijos pudiéramos vivir mejor. Pero no son esas las promesas de Dios. Pero al igual que Pablo, muchas veces nosotros pensamos que estamos a favor de Dios. Veamos entonces la tremenda reprimenda que se lleva a este hombre, al cual pues estaba seguro que estaba haciendo lo correcto. Vemos aquí una intervención de las que yo espero. Sí, yo no espero que pues a través de una manifestación como me lo han propuesto por ahí, a manera de desafío, ¿verdad? Porque cuando yo comparto a manera personal con amigos, con hermanos en la carne, con pastores igual, ¿verdad? Ellos me han dicho, pero entonces anda a agarrar una tu pancarta y anda a ponerte al palacio y abrir la iglesia y demostrar que vos estás en contra. No, yo estoy esperando lo que aquí dice. Sí, porque así estaban aquella iglesia en Damasco, confiando en Dios. Y dice, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, repentinamente, ¿sí? Como lo que estamos esperando, repentinamente Dios se manifestará. Porque a veces decimos, pero si estamos clamando a Dios, sí. Yo recuerdo como hoy, como en este mismo momento, muchos escritos que se pusieron allí en los diferentes canales de YouTube. Oh, sí, la palabra del Señor dice allá en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Si su pueblo se arrepintiere, ¿verdad? Y si mi pueblo se arrepintiere, pero dice, y se apartare de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero dígame, amigo, hermano o amigo o hermano en Cristo, hermano de la roca inconmovible, si eso está ocurriendo.
Dígame si las estadísticas de consumo de alcohol han bajado. Al contrario, en medios noticiosos internacionales se dice que ha subido porque la gente no tiene paz a menos que no sea a través de los narcóticos, legales o ilegales. Entonces, en ese preciso momento dice que ese resplandor le hizo caer en tierra e inmediatamente escuchó una voz, no el bullicio, no, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué somos poco menos que un posible foco de contaminación? ¿Por qué la institución más poderosa sobre la tierra? Y lo hablo en serio, y no estoy hablando de otras entidades a las cuales se les pueda llamar iglesias de Jesucristo. Estoy hablando de la manada pequeña. Estoy hablando esa que hace temblar el cielo cuando adora al Señor. No estoy hablando de concilios multinacionales con representación en todos los países del mundo. Me estoy refiriendo a aquellos grupos que en medio de esas multinacionales concilios representados en todo el mundo, allí hay grupitos que no son los que ostentan al liderazgo de esas instituciones, que no son los que van a ser parte de las estructuras de poder en esas instituciones. Estoy hablando de aquella ancianita, de aquel hombre, de aquella mujer, de aquella jovencita que se ha aferrado a su fe y que le ha creído al Señor y que quiere identificarse con Dios a través de su confianza, sabiendo que no nos queda otra cosa más que confiar en el Señor. Entonces, ocurre que cuando Saulo cae, porque es inevitable, ¿verdad? No sé si te hace referencia a lo que hoy en día se necesita, ¿verdad? Caer de rodillas delante del Señor, pero no en un colchón, pero no en una invitación de hombres que ni siquiera saben de lo que están hablando. Qué tristeza, ¿verdad? Que nuestras autoridades dicen ayunemos y oremos. Y pregunto yo, ¿sabrá esta persona de qué está hablando? Tal vez pensará que se trata de aguantar hambre nada más. ¿Será que habrá leído alguna vez a qué se refiere el ayuno auténtico allá en Isaías? ¿Sabrá quizás esta persona de lo que significa quitar las cargas de opresión? Seguro que no. Pero veamos cómo Dios interviene. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de tu tenacidad, de tu dedicación, de tu interés? ¿Qué es lo que buscas? ¿Te has enterado tú alguna vez sobre que esta iglesia es tan poderosa que ni las puertas del infierno pueden contra ella? ¿Lo sabías, amado hermano, amigo, que estarás viendo o verás este mensaje? ¿Sabes tú a lo que ostentamos los verdaderos hijos de Dios? No me estoy refiriendo a como muchas personas han querido politizar la iglesia y pues asegurar que los hijos de Dios fuimos llamados a gobernar y que así como Daniel y como José podríamos fácilmente ser líderes en el gobierno. Qué triste, ¿verdad? Parece que no se dan cuenta que ellos no se propusieron, a ellos los llamaron, ellos no se postularon, no entraron a una campaña política, no tuvieron que hacer el uso de la demagogia para poder llegar al cargo que ostentan, sino que simplemente fueron consultados como sabios, como hombres iluminados por Dios, hombres proveídos de la sabiduría de lo alto. Eso es lo que no hay ahora. Muchos cristianos quieren llegar a puestos del gobierno en eminencia, pero a través de los medios políticos, lo cual pues deja claro su ignorancia de los propósitos de Dios. Bien, entonces él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Sé que eres alguien a quien yo no conozco y lo quiero conocer. Quiero saber con quién estoy hablando. Esto no es normal, esto no es lo que me esperaba, claro.
Un día de estos tendré noticias de todos aquellos que se aferran a la vida material, a la vida terrenal, a los que resguardan hasta lo más mínimo, a los que no se ponen una, sino 3 mascarillas para salir a la calle, los que se lavan, los que se gastan litros de alcohol para impedir que la enfermedad los ataque, porque no quieren de ninguna manera confiar en el Señor, porque no quieren de ninguna manera esperar en el Señor, ¿verdad? Sale más fácil y más barato comprar galones de alcohol en gel o como sea, que doblar rodillas y decirle, Señor, yo estoy confiando verdaderamente en ti. Pues bien, el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. No estás persiguiendo a cualquier persona, estás persiguiendo al que se levantó de entre los muertos, al que es la primicia de la resurrección, al que está sentado a la diestra del Padre. A Él es al que estás persiguiendo, no a un grupito de mujeres, de jóvenes, de caballeros, de pastores que no tienen una credencial gubernamental para ejercer poder y autoridad, pero tienen una credencial en el cielo, en un libro de la vida cuyos nombres dicen que vivirán eternamente y para siempre. Eso es lo que tenemos la iglesia. Y por eso vivimos en la calamidad que vivimos, porque no se hace referencia a ello, porque la iglesia está callada hoy en día, porque la iglesia más grande de Guatemala, la que invirtió millones de dólares en su construcción, es incapaz de demostrar el poder que alguna vez dijo. ¿Dónde están las campañas de sanidad? ¿Dónde está ese poder que supuestamente se tenía? Vamos, que se muestre hoy en día. Y si no se muestra ese poder, que se muestre la convicción de que nosotros no cederemos a nuestros derechos de adorar al Señor. Entonces, ¿por qué me persigues? ¿Quién tú crees que es? Realmente podría hablar el resto del día porque yo soy muy explícito en algunos puntos, porque los vivo, porque los creo, no es porque hable demasiado o hasta por los codos, como algunos podrían decirlo, sino porque vivo esta palabra. Es que veo más de lo que puedo decir, siento más de lo que puedo con mi boca expresar. Ya me imagino esta experiencia de un hombre soberbio, de un hombre autócrata, de un hombre acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a hacer su voluntad. Y ya casi puedo sentir lo que sintió, porque alguna vez yo sentí lo mismo cuando tuve que caer de rodillas diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? De verdad mi vida es un fastidio. De verdad mi vida no tiene sentido, dirección ni propósito. De verdad no la estoy pasando bien. Pueda que tenga lo suficiente para comer en 1, 2 o 3 años, pero mi vida no tiene sentido. Cuando por primera vez me di cuenta que no era tan valorudo como pensaba, cuando por primera vez me di cuenta de las grandes necesidades espirituales que tenía, cuando no era capaz ni de dormir con un sueño inducido por pastillas prescritas por un especialista, por un neurólogo, y no lograba conciliar el sueño porque no sabía quién es el que da el sueño a su amado. Puedo vivirlo, puedo sentirlo. Quizá yo no tuve la preparación académica que Pablo tuvo, pero sí tuve el orgullo que Pablo pudo haber tenido, como lo tienes tú, por pequeño e insignificante que te creas. Yo sé que cuando estás expuesto a ciertas circunstancias de la vida, cuando tu vida se ve en peligro, manifestarás de a golpe tu orgullo, el que ninguno podemos negar. Pero bien, entonces yo soy Jesús, yo. Es a mí al que persigues. ¿Te has dado cuenta que te estás metiendo con aquel que ni la tumba lo pudo detener? ¿Te has dado cuenta que estás tratando con aquel a quienes los líderes de aquella época, tanto espirituales como gubernamentales, se confabularon? Si puedes recordar aquella escena donde, o aquellos versículos, como lo quieras llamar, porque yo lo llamo escena porque lo vivo, te lo repito. Entonces,
cuando aquellos líderes fueron con Poncio Pilato y le dijeron, mira, dijeron que prometió levantarse de los muertos, prometió resucitar, y no está de más que estos ya hayan montado pues un espectáculo y pues lo quieran hacer creer, y por eso te pedimos que selles la tumba, que vayas y que la cuides, porque, oiga, qué temor a la verdad. Cómo se deja ver claramente que el hombre está inmerso en una serie de limitaciones terribles, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué soy tan de tanta preocupación para ti? Nunca antes me había dado cuenta de cuán pendiente está el mundo de nosotros, de cuán pendiente está Satanás de nosotros, de cuánto puede pues gastarse el enemigo en estrategias para atacarnos a nosotros. Tal como Dios dice que las naciones son como menuda balanza, menudo polvo en la balanza. Así me imagino que Satanás dice, voy a concentrar todo mi poder y toda mi capacidad para lidiar con aquellos, para tratar de destruir, de acallar, de someter, de sujetar a aquellos que están no confinados en una casa, sino destinados a vivir eternamente, lo cual él, pues claro que también lo hará, solo que en el infierno. Qué hermoso. Mientras estoy en esto, pues no puedo menos que recordar aquellas palabras que encontramos en el libro de Miqueas, con las cuales voy a tratar de ser breve, pero quiero que usted medite profundamente, tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7 de este libro, el profeta Miqueas, encontramos una información maravillosa de los tiempos que vivimos, de cómo se hace referencia a la condición emocional, sentimental y por sobre todo espiritual, tanto del pueblo de Dios como de los enemigos del pueblo del Señor. Dice en Miqueas 6:9, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Sí, prestemos atención, amados hermanos, a los las posibles consecuencias de desobedecer a Dios si no somos fieles a Él en nuestra adoración y en nuestro servicio. Pero luego se nos presenta en el capítulo 7 una figura de todo aquello en lo que hoy se pretende que confiemos. Uno de estos días tuve una confrontación muy fuerte con un hermano en la carne, y lamentablemente, dice él, hermano en Cristo, donde incluso se atrevió a decirme, es que vos no querés a mi presidente. Es que qué triste oír de un pastor que no quiere al presidente. Pero ¿cómo podríamos confiar en el hombre después de estos versículos, hermanos? Si esto no es nuestra base espiritual, si esto no es lo que nos informa, si esto no es lo que realmente sustenta nuestra fe, como el mismo apóstol Pablo dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Oiga, deleítese con esta palabra. Dice, para completar la maldad con sus manos el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos, sí, el mejor de ellos, ese hombre que grita a todo pulmón, ese hombre que asegura que quiere el bien de nosotros, esta palabra dice que él, en su calidad de su buena voluntad, es como el espino, es como el zarzal, dice aquí. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarza. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. Y atención a este versículo, y no lo digo por nadie en particular. Esta es una verdad de la cual el maestro también habló. Y dice, no creáis en amigo. Yo mismo lo he comprobado, amados hermanos, como gente que lee la Biblia, pero solo quiere informarse de algo, nada más, no medita en ella. Confían en los amigos.
Sí, es que fulano dice, es que miré el video que me mandaron, es que aquí está la prueba, la situación está difícil. No, la situación no está difícil ahora, está difícil desde que Satanás la emprendió contra el pueblo del Señor. Desde que el hombre cayó, la situación está difícil. Jesús dijo desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. Mire qué sabiduría a la que nos enfrentamos aquí. Dios dice, te conozco. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo conozco tus sentimientos. Aún no ha salido la palabra de tu boca y yo ya sé lo que vas a decir. Conozco tu corazón. Sé lo que estás pensando. Conozco tus emociones y conozco todo lo que eres. Y sé lo que significa para ti confiar en príncipes. Somos dados a someternos a la autoridad más allá de lo que corresponde. Sí, hermano, yo no estoy llamando a la desobediencia, no te estoy diciendo que ahora mismo te vayas y agarres pancartas y te metas a hacer una manifestación. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a que no confíes en las promesas. A nadie nos queda dudas de que nuestras autoridades ya quedaron mal. Ofrecieron acabar con el virus. Llevamos por sobre los 70 días del plan de contención. Ahora viene el de mitigación y luego vendrá el de ¿qué? ¿Cuál será la fase? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde no vamos a entender que todo esto, aunque no te lo creas, no es contra los ricos del mundo, no es contra los pobres del mundo, no es contra la economía mundial solamente, es contra la iglesia, contra la única que hace inclinar el oído del Todopoderoso, contra la única por la que Dios vendrá a esta tierra. Él no vendrá por las grandes empresas, Él no vendrá por las grandes marcas, Él no vendrá por los grandes descubrimientos, Él no vendrá por los laboratorios de las vacunas, vendrá por su iglesia, vendrá por su pueblo, vendrá por los fieles. No confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras la boca. Yo sé que eso molesta a muchas parejas porque es ambivalente, es polifuncional en el contexto del matrimonio. También podría interpretarse, no te confíes del que duerme a tu lado, no le abras la boca, no le confíes esos secretos entre tú y Dios, porque si no está capacitado para entenderlos, servirá de tropezadero para ti. Esto me hace recordar las advertencias del ángel en Boquín, cuando recién se había entregado la tierra prometida a las tribus de Israel. Y él les dijo, apartad a todos los moradores de esta tierra, porque cada vez que ustedes dejen alguno aquí, será tropezadero para vosotros. Bien, porque aquí hay una verdad tremenda. Yo no sé cómo la gente quiere vivir en este mundo. Esto lo dijo Jesús, esto lo repitió el Señor, esto lo cumplió nuestro amado Salvador Jesucristo. Él dijo, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán de los de su propia casa. Qué tremendo. Esto requiere muchas horas para analizarlo, pero lo dejo en tu corazón. Pero más quiero dejar este último versículo, amado hermano. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Mira qué precioso, qué palabra poderosa esta. Después de analizar la conducta de Pablo, después de analizar la reprimenda del Señor, pregúntate, ¿soy anti? ¿Soy contra? Porque hay mucha gente que está actuando en contra del Señor. Hay mucha gente que dice, obedezcamos, nos vamos a contaminar. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la enfermedad y no al pecado? No actúan así. No se comportan así cuando van a los restaurantes y el radio está a todo volumen, precisamente con esa canción que le hace recordar sus tiempos pasados. No actúan así, no se levantan de las mesas, de las sillas, y van con el gerente y le dicen, mire, hágame el favor, apague la radio. No actuamos de esa manera contra el pecado.
Queremos continuar yendo a las playas, a los balnearios, porque pensamos que eso no contamina, porque estamos más que seguros que nosotros, sin el poder del Espíritu Santo, y ahí es cuando somos antiespíritu, cuando creemos que nosotros podemos con esas situaciones. Es que es lamentable, mi amado hermano y amigo, es que es triste de verdad ver la falacia que se vive especialmente en el contexto cristiano evangélico, donde la Alianza Evangélica Guatemalteca no ha dicho nada, no se ha pronunciado. No ha ido a ver ni siquiera como los transportistas cómo posiblemente sería la reanudación de las actividades espirituales. ¿Por qué? Porque no hace falta. Porque hay temor al hombre, porque hay confianza en el príncipe, porque hay confianza en el juez, porque hay confianza en el hombre. Ignoramos voluntariamente las palabras que Dios le da a Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone por apoyo el brazo de carne. Esa es la verdad y la única verdad. No hay otra. Si algo deja en evidencia la pobreza, la miseria espiritual que están viviendo muchos sectores de la iglesia cristiana evangélica hoy en día, es esta pandemia. Y no solo en Guatemala, en el mundo entero. En el mundo entero. Sobrarán quienes den dislike a este video. Sé que lo harán, seguro estoy. Tan pronto lo subamos y van a aparecer las campanitas haciendo referencia a lo que yo supuestamente no estoy haciendo. Te entiendo. Pero sé que tu concha es más grande que la mía. Sé que tu refugio no es igual que el mío. Lo lamento porque no le crees a Dios. Porque si todos, igual que yo, lo hiciéramos, pues quizá Dios oirá desde los cielos. Pues que le oiga a usted, pastor, me oirá como oyó a los de Damasco, como oyó la oración de aquellas mujeres que temblaban en una esquina de sus oscuros cuartos diciéndole, Señor, queremos adorarte, pero anda un tal Saulo de Tarso por ahí matando cristianos. Padre, queremos bendecirte, queremos adorarte, queremos servirte, queremos glorificarte, queremos predicar tu palabra, pero anda un tal gobierno por ahí comparándonos con la crema innata de la basura de este mundo. Anda un tal gobierno por ahí prohibiendo que los hijos del rey se reúnan a adorar a su rey. Sí, esa es la verdad. Horas antes que Saulo tuviera esta experiencia, Dios obró en favor de aquellos que le han creído a Dios, y Dios obrará en favor nuestro. No pierdo la esperanza que con la lengua enredada nuestro presidente tenga que decir que se reúna la iglesia. No pierdo esa esperanza. Y si no llega, pues igual seguiré confiando en el Señor, porque eso fueron las palabras del siervo Job. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Yo sé a quién le he creído, dijo Pablo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Confiemos en el Señor y sigamos clamando por la reapertura de los lugares donde todos sabemos ahora mismo que no es lo mismo que estar en casa. No es lo mismo, no es lo mismo. Que Dios te bendiga, amado hermano, y que sustente tu alma con esta palabra. La honra y la gloria es para el Señor. Que Dios te bendiga. Amén y amén.